Un saludo a todos los auditores. Continuamos con el libro ¿Usted está preparado para el fin? Autor Ezra Ma. Capítulo 2, parte 4b. Hoy continuamos con el título La vacuna es la palabra de Dios, parte B. Recientemente ministré esta palabra a un grupo de pastores en una reunión de líderes de varias iglesias evangélicas. Al terminar, una pastora me buscó para agradecerme por la ayuda espiritual que había recibido y me dijo que estaba orando con ayuno desde hacía un mes, pidiéndole a Dios que llevara a su pueblo a volverse a la palabra de Dios. En esa reunión, el pastor que condujo la oración después de la palabra agradeció al Señor porque en 40 años de ministerio nunca había sido tan tocado como en aquel día. Esas reacciones confirman que la iglesia necesita ser vacunada. Hay una necesidad urgente de la palabra para dar dirección, guiar y fortalecer al pueblo de Dios, preparándolo para la venida del Señor Jesús. Los líderes cristianos son los responsables de inmunizar a los hijos de Dios con la vacuna divina, ya sea en nuestro vivir diario o en el vivir colectivo con los hermanos en la iglesia. Nuestro centro y enfoque debe ser la palabra de Dios. En primera a Timoteo capítulo 3, versos 14 al 15, vemos la definición de casa de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esto es maravilloso. La verdad es la palabra de Dios. Como columna, ella es lo que la sustenta, lo que mantiene a la iglesia de pie. Como baluarte, es una fortaleza que puede repeler todos los ataques del enemigo. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios y llenarnos de ella. Esa palabra es la verdad que nos libera, nos da base y firmeza. Sin ella no hay sustentación. En el capítulo 4, versículo 6, también leemos: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La mejor inmunización es la alimentación adecuada. Cuando usted alimenta adecuadamente su cuerpo, su inmunidad se fortalece y puede resistir a la gripe, por ejemplo. Si está muy cansado, se alimenta mal y no duerme bien, la inmunidad de su cuerpo baja y se abren las brechas. Nosotros realmente necesitamos de la palabra, de estar alimentados con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que hemos seguido. La primera condición para ser un buen ministro de Cristo y enseñar la palabra a los hermanos es estar bien alimentado. Si usted está débil y desnutrido, ¿cómo podrá alimentar a los demás? La expresión "ha seguido" en este versículo tiene el sentido de seguir de cerca. Esos son los consejos del apóstol a Timoteo, que estaba en una iglesia en situación de degradación. Actualmente pocos se alimentan de la palabra de Dios. Muchas veces los líderes preparan un mensaje para predicarles a los demás, pero no aplican la palabra
para sí mismos. Primeramente es necesario aplicar la palabra a nosotros mismos. Solo podremos alimentar a otros si estamos bien alimentados. ¡Aleluya! Primera a Timoteo capítulo 4 verso 15 tenemos algunos consejos más de Pablo a Timoteo que también debemos aplicar a cada uno de nosotros. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No podemos ser perezosos, por el contrario, debemos ser fervientes en espíritu para servir al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11. Eso nos llevará al progreso. Oro al Señor para que todos los lectores de este libro tengan un cambio en su manera de pensar y valoren más la palabra, aplicándola en su vivir. Así cada día que pase creceremos espiritualmente más hasta llegar a la madurez completa. Efesios capítulo 4 versículo 13. Para progresar, lo que predicamos no puede ser solo para los demás, sino primero para nosotros. Cuando predico el Evangelio, hablo con tanta convicción que yo mismo me convierto nuevamente. Pero si ni yo me convierto con lo que hablo, ¿cómo podré convertir a los demás? Primeramente nosotros mismos necesitamos ser tocados por la palabra, y sólo así otros serán tocados en su interior. Siempre que explico algo es porque el Señor ya me habló antes que necesitaba aquella palabra. En 1 Timoteo capítulo 4 verso 16 leemos: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En los viajes de avión se dan instrucciones de seguridad antes del vuelo. La orientación para los casos de descompresión de la cabina es muy ilustrativa. En esos casos, las máscaras de oxígeno caen de los compartimientos superiores de los asientos y cada pasajero debe tomar la máscara para sí mismo y usarla, cubriéndose la boca y la nariz y con ella respirar normalmente. Si hay algún niño o una persona más anciana al lado de un pasajero adulto, éste debe poner antes su propia máscara y enseguida ayudar al indefenso. Si el responsable intenta salvar primero al niño o al anciano sin estar debidamente equipado con la máscara, puede faltarle el oxígeno y desmayarse antes de efectuar el procedimiento indicado. Siendo así, ambos morirán. Espiritualmente ocurre lo mismo. El que predica el Evangelio debe al comienzo salvarse a sí mismo, para que después pueda salvar a otras personas. Por esa razón debemos ser diligentes, haciendo que la palabra more en abundancia en cada uno de nosotros. Esta palabra tiene el poder para liberarnos de todo lo que nos ata. Señor Jesús. Juan capítulo 8, verso 32. Ya estamos en la parte final de este capítulo 2, con el último subtítulo, Buscar una intimidad con Dios. Comenzamos este capítulo hablando de la lepra. En la Biblia representa lo pecaminoso del ser humano, la rebelión contra Dios y su autoridad. En Levítico capítulo 13 tenemos el registro de cómo Dios determinó que su pueblo tratara este asunto. Entre los muchos detalles hay un punto específico en ese capítulo que es de gran ayuda en el contexto que estamos abordando. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino,
o en urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero. Versículos 47 y 48 del capítulo 13 de Levíticos. Las vestiduras representan nuestra conducta delante de Dios y de los hombres. La Biblia es bien clara en este pasaje, mostrando que en este caso la lepra se pegó a la urdimbre y a la trama del tejido. La urdimbre y la trama son los hilos que componen el tejido. La urdimbre es el conjunto de los hilos dispuestos longitudinalmente en el telar, por los cuales pasan los hilos de la trama. La trama es el conjunto de hilos que se cruzan con la urdimbre en el sentido transversal del tejido. En un tejido se estiran primero los hilos de la urdimbre en el sentido de la largura del telar, a los cuales se aplica la tensión correcta. La urdimbre es la base del tejido, definiendo la anchura y el largo de la pieza. Por su parte, la trama es el segundo conjunto de hilos que pasan en el sentido transversal entre los hilos de la urdimbre. La urdimbre representa nuestra relación vertical con Dios. Como en un tejido, ella es la base para todas nuestras relaciones humanas. A su vez, la trama se refiere a nuestra relación horizontal con el prójimo. Actualmente, tanto en la sociedad como en la iglesia, se invierte mucha energía y recursos en acciones sociales, en consejerías, en autoayuda y otros esfuerzos para intentar salvar las relaciones humanas, es decir, la trama. Pese a ello, en muchos casos no se logran salvar los matrimonios, las relaciones entre los padres e hijos o las relaciones entre hermanos y hermanas en la iglesia. Y el hilado horizontal cae por tierra. ¡Señor Jesús! ¿Por qué sucede eso? Sencillamente por la falta de base del hilado vertical, la urdimbre. Hacemos muchas cosas humanas, pero sin intimidad con Dios. Si usted no tiene una relación personal e íntima con Dios, su esfuerzo, su obra serán en vano. En esas condiciones, por más que intentemos servir a Dios, aunque trabajemos mucho, no habrá sustentación de la urdimbre. No valdrá de nada. ¡Que el Señor nos libre! Los que sirven al Señor necesitan tener intimidad con Él. Nuestro hilado vertical tiene que estar en su debido lugar y con la tensión correcta. Únicamente así, todo lo que pase en el sentido transversal permanecerá, pues estará sustentado por el hilado vertical de las relaciones íntimas con Dios. Por lo tanto, una vez más, les ruego, queridos hermanos y auditores, que presten atención a la palabra de Dios. Al leer la Biblia, pídale al Señor que le conceda un espíritu de sabiduría para que no solo comprenda mentalmente la lectura, sino que pueda alimentarse espiritualmente y tener un contacto vivo, un contacto íntimo y directo con Dios. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo capítulo número 3, que llevará por título Cuidar de la conciencia. Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de paz y de muchas bendiciones. Amén.